inteligencia artificial, hay un síntoma que Juan Villero dice muy bien, que dice que somos la primera generación que tenemos que demostrar ante una máquina que somos humanos, ¿viste? Eso que marcamos ahí como una declaración jurada, decimos no somos un robot. Bueno, eso es el síntoma de esta época, y obviamente también la sociedad política, la política también está muy metida en eso. Y la primera pregunta es si sos vos, si es la audiencia, si son tecnocuriosos, o mejor, pongámoslo de otra manera, si te consideras tecnofílico o tecnofóbico, ¿no? Si crees que la ciencia y la tecnología van a generar los mayores beneficios que los riesgos que genera, o si al revés, en algún momento estemos ante la posibilidad de que empiece a traer la tecnología y la ciencia más problemas de los que soluciona. Entonces, ¿nos va a dar la tecnología una sociedad mejor o una peor? Esta es una respuesta que abre una grieta y que, bueno, no sé, ¿de qué lado te encontrás? ¿Sos tecnofílico o tecnofóbico, Juli? Yo, y depende de los momentos y para qué. Bueno, ahí estamos entonces en mucho de lo que vamos a hablar hoy. Vos me mencionabas el caso, y hoy nos pasa mucho, o sea, que coexisten, no sé, el voto en un papel y un Ujú. deepfake como un video construido, pero la idea de esta columna, donde todo, como decíamos, está ligado a lo que genéricamente, en términos amplios, quizás después desglosemos un poquito, está planteado como inteligencia artificial, y es un cambio de era absoluto. Sí, sí, Digo, este es un espacio para tecnocuriosos politizados, para decirlo de una manera, ¿no? Para los que claro. entendemos que entender, pensar el presente es un poco mirar el código fuente, para los que pensamos que la política no tiene que limitarse a analizar lo que pasa, sino también proyectar, porque, como decía el indio, el futuro llegó hace rato en términos de inteligencia artificial, este está presente a lo largo y ancho del mundo por muchísimos lugares. Que acá lo que queremos analizar en esta columna son casos, ¿sí? No queremos entrar, buscamos resolver el gran dilema ético de la humanidad, no es un laboratorio de datos, no es un congreso de filosofía de la técnica, ni una mesa redonda, digo, para empezar un poco más, ni una mesa redonda sobre cómo alinear agentes LLM multimodales. Es analizar casos en los cuales se utiliza la inteligencia computacional, la inteligencia artificial en términos grandes, en formas novedosas de hacer política. Y esto Ujú. puede ir desde, bueno, mencionaba, de deepfakes o de candidatos que dan discursos a través de hologramas, hasta políticas públicas muchísimo más simples. No hablar de eso, de políticas y de políticas, o política y políticas en singular y en plural, y inteligencia artificial sin pensar tanto en los dilemas éticos, pero también tiene un poquitito que nos distingue, ¿no? ¿Qué somos como seres humanos y lo que es en el mundo actual la convivencia absoluta de un candidato humano y un candidato avatar? Parece algún capítulo de Black Mirror, esto ya ha pasado, de un discurso masivo, de un mapa y un dashboard coexistiendo con la alarma comunitaria que no funciona. Bueno, un poquitito plantear qué pasa en el mundo, qué está pasando en el mundo con estas cuestiones que van y que vienen y que nos están modificando sin lugar de dudas la vida. Y lo decíamos, Ujú. metemos en etiqueta inteligencia artificial, digo, para escuchar un poquito más, esto es para curiosos, pero también para el que esté escuchando la radio y no se ha adentrado en este mundo de la inteligencia artificial. Nosotros hablamos de inteligencia artificial y hay muchísimas cuestiones adentro, algoritmos, machine learning, de análisis, hasta neurociencia, automatización, para ver cómo puede mejorar o qué dilemas, qué cuestiones tiene la política en cuanto a esta nueva era, digamos, ¿no? ¿Qué tan nuevo es la cuestión tecnológica en la política? Bueno, hay dos cuestiones. Primero, lo de nuevo la tecnología y la política no hay nada de nuevo. De hecho, Ujú. hablemos de qué es tecnología, ¿no? Tenemos que ir un paso por atrás, pero digamos, esta nueva tecnología, esta tecnología creativa, de lo que se considera inteligencia artificial, digo, porque hablamos de e-governance o de diferentes tecnologías, de dashboards, de diferentes tecnologías hace muchísimos años. De hecho, eh, pero cuando hablamos de la inteligencia artificial volcada, este potencial enorme, este cambio, esta transformación enorme que genera la inteligencia artificial en todos los ámbitos, ese potencial, pensemos en el potencial enorme que puede tener el de generar un estado con una personalización quirúrgica en los servicios digitales que casi pueda generar un servicio o un estado distinto para cada persona, donde cada uno de nosotros podamos resolver las cuestiones de diferentes maneras de estar en nosotros. No solamente políticas públicas, sino también muchas veces, y vamos a ver un poquito eso, un estado donde se pueda transformar a sí mismo. Pero no es nada novedoso, en muchos países se viene trabajando con inteligencia artificial hace
décadas, Ujú. pero claramente la transformación, la revolución constante va haciendo que tengamos límites cada vez más profundos y políticas públicas al alcance de la mano cada vez más profundos Claro. y más cercanos. Sí, 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 sí. Lo que tiene que ver con principalmente tratar de identificar o dividir qué es inteligencia artificial, dónde se mete la tecnología y qué es la política, porque vos tenés varios terrenos, no sé, en territorio vos necesitas determinadas cuestiones y que después tranquilamente podés utilizar la tecnología para trasladar esa cuestión, esa problemática. Hasta dónde se puede meter la tecnología, el límite lo pone el ser humano, el militante, el político, ¿cómo también se va manejando esa cuestión? Bueno, ahí marcaste, creo yo, como los grandes debates en cuanto a inteligencia artificial. Eso lo decimos esto, ¿no? De estos sistemas que procesan información, que ejecutan acciones con distinto grado de complejidad y con distinto grado de autonomía, y también hay una discusión en la parte de la inteligencia del IKT, que es cómo resolver cosas que nunca tuviste enfrente, ¿no? La inteligencia humana tiene esa característica de resolver cosas que nunca habían pasado. Bueno, eso es lo que la inteligencia artificial hoy aporta. No solamente, no sé, 30 años atrás una máquina de inteligencia artificial, pero diseñada, que pudo ganar el mejor ajedrecista del mundo, pero bueno, ahí son parámetros y reglas que están dadas. ¿Qué pasa cuando Ujú. eso va cambiando? Esa es la primera parte. Y la segunda, que me parece interesante sobre el tema, es ir buscando dónde están los límites y las formas, sobre todo porque hay que pensar políticas públicas, hay que pensar la política en términos generales para la sociedad en la que estamos. Entonces, hoy vamos a ver un caso y vamos a ver cómo en algunos puntos eso que vos marcás, ahora donde nos adentramos, eso que vos marcás claramente fue una de las grandes problemáticas. Y te digo, y fue en Finlandia, ¿no? Pero no hay que irse a Finlandia para pensar en estas políticas públicas, lo puedo mencionar, lo vamos a ver seguramente alguna de estas columnas más adelante. El caso de Avia, que es una aplicación que utiliza inteligencia artificial para predecir cuándo los adultos mayores pueden empezar a perder su autonomía. ¿Sí? Claro. Y esto es con un 70-75% Ujú. de, de certeza, lo cual te puede generar que el Estado esté anticipándose proactivamente, predictivamente, a problemáticas que va a tener un poquito más adelante, ¿no? Es un poco lo que vemos. Claro, claro, claro. ¿Cuáles son esos casos donde ya se ve mucha injerencia de inteligencia artificial, de tecnología? ¿O cuáles son los casos, digo, que se van tomando como el kilómetro cero de una injerencia muy fuerte de la tecnología? Bueno, no sé si es el kilómetro cero, pero hoy traía como caso el caso de Aurora AI, que es Ujú. de Finlandia, donde el Estado finlandés, especialmente en Helsinki y en otras ciudades, intentó convertirse en plataforma, o un poquito más allá. El objeto de esta política era transformar toda la provisión de servicios públicos y privados mediante una arquitectura de inteligencia artificial, pero con un enfoque que yo decía próspero en ciudadano. En el video de presentación hablaban de algo que quizás nos suene medio raro, pero que era un poco así, una transformación IA centrada en el humano, ¿no? Parece esto de que hacía poco el humano con una filosofía muy interesante, pero a diferencia de lo que vivimos acá, ya se proponía con inteligencia. Y se habló de ahí, el video se presentaba como anticiparse a los eventos de la vida, casarse, perder el trabajo, graduarse de escuela, etcétera, para pensar en un Estado convertido en una plataforma de inteligencia artificial que pueda actuar de forma predictiva, ¿no? Un Estado proactivo, que esté antes de Ujú. tiempo en ese sentido. Y lo que generaba eso, o lo que pensaban en general, era precisamente el sistema funcionaba, entre muchas otras cosas, o funciona, entre otras cosas, para generación, para cada ciudadano, de una suerte de gemelo digital, Digimil se llamaba, y era a través de inteligencia artificial, iba a empezar, y a través de diferentes encuestas que iba realizando, a obtener información de cada uno para construir un gemelo que vivía o que vive en el mundo digital. Entonces eso le permitía al Estado dar respuestas mucho más fiables. Pensémoslo en ese sentido, el potencial es enorme, era una transformación de la inteligencia del Estado en la inteligencia artificial. Imagínense lo que insisto, lo que decía antes, el Estado dando respuestas quirúrgicas, casi un Estado para cada ciudadano en términos de utilización de los datos. Ujú. Bueno, la política pública de Aurora, digo, Finlandia hace 20 años que trabaja con inteligencia artificial, hablamos de un Estado que generó también todo un código de ética sobre inteligencia artificial, en Europa se ha dado mucho más, hay una diferencia con Estados Unidos que más adelante la vamos a hablar seguramente, pero
Pero sin embargo, pese a todo eso, a finales de 2022 se lanzó esa plataforma digital que tenía chat, un motor de recomendación, y la prueba piloto fue en el CINTI, como decía Inoue, y lo miramos de una visión muy futurista, ¿no? Un Estado que no espere luego un trámite, sino que te va a acompañar, que se va a anticipar, no sé, se te va a vencer el carnet de conducir, o los 10 días antes de ese carnet de conducir ya tenés asignado tu turno, te llega email y luego lo tenés que ir acá, tenés que hacer eso, que te adelanta y que mejora muchísimo lo que puede ser llegar al ciudadano a la administración pública. Pero hay que decirlo, a fines del año pasado fue descontinuado Aurora ahí. ¿Qué Y pasó? ahí encontró lo que vos decías, ¿no? Muchísimos problemas, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Digo que se discontinuó ahí. Bueno, como mucha de esta tecnología que vamos a analizar acá, tropezó con dilemas analógicos, vamos a decir, ¿no? Con dilemas humanos, con dilemas éticos, también con cuestiones políticas. A ver, es cierto que está en una fase de alguna manera experimental y eso no permitió mostrar el potencial, y también es cierto que Helsinki sigue mejorando su capacidad de respuesta. Yo la ciudad de Helsinki, su capacidad de respuesta a través de inteligencia artificial, estuve consultando con algunas fuentes que estuvieron en Helsinki estos días, y es enorme lo que desarrollan, que han construido parámetros éticos de transparencia, de seguridad, y sin lugar a dudas mejoró la capacidad de dar respuesta usando data, usando información que el Estado mismo tiene, ¿no? Interrelacionándolo para funcionar de mejor manera. Pero sin embargo, algunos de los críticos, los que mencionaban, era primero que esto es un Estado recomendador, que maneje todos los datos personales y demás, puede despertando mucha preocupación en la sociedad finlandesa. La segunda gran crítica que se decir así es que en una sociedad profundamente igualitaria como Finlandia, el problema de las críticas que le hacían allá, no que le hace uno de acá, era que acentuaba brechas digitales que eran existentes, ¿no? O sea, que estaba digitalizado, o sea, tenía acceso y familiarización con plataformas que tecnológicamente estaba avanzado, tenía mucho más acceso y mejoras que no tenía aquel que todavía quizás no estaba eso. Y finalmente los críticos ven que falló lo político, Claro. porque una herramienta que si bien hablaba de participación ciudadana y demás, se construyó muy para las personas y no tanto con las personas, lo que fue generando algunos resquemores y hizo que esta política pública, con ese nombre, Aurora, ahí se fuera dando de baja. Muy bien, muy bien. Bueno, acá también se mete la cuestión económica, ¿no? Cómo después se va mejorando. De hecho, esto dependía del Ministerio de Economía de Finlandia, ¿no, Aurora, ahí? Aurora ahí dependía, sí, en el término bueno, es un sistema parlamentario en ese sentido, dependía de quién era el ministro de Economía, después lo continúa al día de hoy, ya tiene ese nombre Helsinki, que tiene ahí una corresponsabilidad también política, Sí, sí. pero sí, dependía del Ministerio de Economía porque también eso es una crítica. ¿Cuánto se gasta y cómo, si bien todo se habla de transparencia y demás, cuánto se gasta y qué resultados tenemos por implementar nuestras políticas públicas? Y voy a decir lo económico, y es algo que vamos a trabajar más adelante, en una sociedad profundamente igualitaria como Finlandia, poco densamente poblado, con pocos problemas de desigualdad estructural, ¿no? Como las sociedades más nuestras. Bueno, esta política pública no funcionó, sí hay que decirlo, que Helsinki sigue avanzando muchísimo en la construcción de un Estado, plataforma de un Estado que pueda dar respuestas y de el manejo, ya no pensando, como vamos a ver en otros casos, políticas públicas con inteligencia artificial, sino un Estado que se nutre de los datos, que pueda analizarlo y que dé mejores respuestas. Pero esta idea que sonaba muy de utopía y caminaba, terminó chocándose con problemas mucho más simples de gobernanza, de privacidad, y también algo que vos lo decías, no sé si el simple hecho de que no todo el mundo hoy por hoy quiere ser gobernado por un algoritmo. Claro. Juano, muchísimas gracias por estos minutos y bienvenido aquí a Todas las Voces, y será hasta el próximo día miércoles con este espacio denominamos Tecnocurioso, ¿no? Y cómo se mete la política y la tecnología. Exactamente, para la política y la tecnología, y sobre todo en esta era que nos pega muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes y estamos en contacto. Muy, pero muy buenos días. Se pasaba el licenciado Juano González Utges, en este caso analizando, ¿no?, la cuestión tecnológica, la política, la inteligencia.